hablemos un poquito de quiénes son ustedes. Diana, cuéntanos. Bueno, buenas noches para todas. A las que nos están viendo en línea y a las que están en este lugar, bienvenidas a Wonder. Realmente es un privilegio estar con cada uno de ustedes en este día tan especial. ¿Quién soy yo? Bueno, yo soy una mujer de 31 años de edad quien decidió por Jesús a sus 16 años. En mi carrera profesional soy ingeniera ambiental, estoy casada, no tengo hijos aún. 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 2025 es tu año. Ay, Dios. Diana dice, ay, Dios. Buenas noches para todas. Bienvenidas a Wonder. Qué increíble poder ver tantas mujeres. Tengo 31 años de edad. Llegué a mis 21 años a The Church con un corazón súper lastimado y con una identidad destruida. Y en el proceso de dejar que Dios sanara mi corazón, me encontré algo muy hermoso. Encontré que soy valiosa, encontré que soy capaz y tuve una revelación hermosa y supe que yo valía la sangre de Cristo. Y qué poderoso poder estar esta noche aquí en The Church. Bueno, vamos a comenzar con las preguntas más directas para ellas. Diana, voy contigo. Sé que en algún momento sentiste que luchabas sola. ¿Podrías compartir con nosotras qué batalla silenciosa viviste y cómo te afectó? Claro que sí, mi pastora. Bueno, les cuento que hace más o menos 6 años, bueno, yo llevaba un año de casada, un año larguito, y empezamos un proceso muy fuerte en nuestro matrimonio. Demasiado fuerte. Discutíamos casi que todos los días. Yo entré en un proceso de ansiedad y de depresión, en el que comía, en el que lloraba muchísimo, en el que de verdad yo no sabía qué hacer. Por otro lado, pues siempre me mantenía como fuerte ante los demás, ministerialmente, ante la iglesia, ante mi ministerio, ante mi familia, incluso en mi trabajo. Fue un tiempo muy, muy fuerte y muy difícil, en el que de verdad mi corazón fue lastimado, desmoronado 100%, y donde me sentía tan ahogada que aunque quería demostrar, porque yo demostraba, ¿sí? Yo daba a conocer el mensaje de salvación, salía, evangelizaba, daba mis redes de discipulado, iba y trabajaba, y ante todo siempre tenía una sonrisa, pero algo estaba sucediendo que me estaba ahogando. Wow. Tremendo, ¿no? Batallas silenciosas. Y yo sé que muy seguramente algunas se pueden sentir identificadas, porque como mujeres somos expertas en ocultar, ¿sí? Pero no ocultar para trabajar, sino ocultar para acumular. Y es una bomba de tiempo, ¿cierto? Es una bomba de tiempo. Bueno, quiero preguntarte, Dianita, ya vamos a ir desenredando todo esto, porque yo sé que Dios la sanó y Dios la rescató. En esos momentos donde la batalla era más fuerte, ¿hubo algo o alguien que te ayudó a darte cuenta de que Dios realmente te veía? Bueno, realmente hubo un tiempo en el que, ya finalizando ese año tan tremendo que estaba viviendo, tan trágico para mí, que yo empecé a orar y yo le dije: Señor, Dios mío, ayúdeme, porque yo tenía temor, mi testimonio, ¿sí? Podrían muchas personas pensar que quizás no tenía fe, que había fracasado en el matrimonio. Entonces llegué en ese momento en el que yo dije: no, Dios mío, tengo que orar, buscar. Y fue tremendo lo que sucedió, porque literal mi matrimonio se acabó. Wow. Se acabó iniciando año. Estábamos a pocos días de Empodéranos. Ese año fue tremendo para mí. Cuando yo llegué a la casa y me doy cuenta que ya de verdad todo se había acabado, en ese momento mi pastor me llama, ese es el alguien, tú y él. Y no, ¿dónde estás? De una vez me buscaron, nos reunimos, almorzamos juntos, les conté todo, me desahogué
de verdad como que pude respirar. Wow. Yo recuerdo que ese día lloré tremendamente y que tú también lloraste conmigo. Yo soy así. Fue algo tremendo, pero eso marcó un antes y un después. Wow. Recibo una palabra de parte de Dios, donde Dios me sana. Salmo 30:11, que dice, porque has cambiado mi lamento en baile. Wow. Y así sucedió. Vestiste de alegría. ¿Cuántas quieren que Dios Dios las vista de alegría hoy? Amén. Qué lindo, gracias mi Diana. Ya vamos a seguir hablando un poco, pero sigamos con Daisy, o si no, no terminamos hoy. Qué hermoso esto, porque Diana dice, yo llegué a mi casa y me cayó la ficha de que realmente todo se me había acabado, ¿sí? De que todo mi hogar se había destruido, pero recibo una llamada, ¿sí? Y sabes, Dios es así, Dios es experto en llegar justo a tiempo. Y yo no sé para quiénes Dios está llegando justo a tiempo hoy, pero quiero decirte que no somos invisibles para el Señor. Él te trajo a este lugar para recordarte de que sí te ve, que te está viendo y que tu vida sí le importa a Él. Alguien dice amén a eso, ¿verdad? Bueno, mi Daisy, en tu caso, ¿cómo fue tu batalla silenciosa y qué aprendiste en el proceso? Wow. Siento que como mujeres lidiamos con muchas batallas silenciosas. Desde muy niña hasta mi adolescencia, hasta mi adultez. He vivido constantemente con muchas luchas silenciosas, pero una que marcó mi vida definitivamente fue ya habiendo llegado a The Church, habiendo sido restaurada. Mi matrimonio, creía que todo iba bien, pero permití que Satanás ganara la batalla en mi mente, que es el lugar donde él tiene acceso. Y luchaba constantemente con pensamientos como que, ¿por qué te casaste con este hombre? Mejor no te hubieras casado con él y te ahorrarías todos estos problemas. Yo soy casada hace ya 14 años. Me casé muy joven, pero mi esposo tenía 2 hijos ya cuando yo lo conocí. Soy madre de 3 hijos, tuvimos 3 hijos dentro del matrimonio, pero aparentemente uno cree que todo es perfecto dentro del matrimonio y no es así. No sé cuántas puedan identificarse conmigo, o si alguna mujer ha vivido o ha pasado por estas circunstancias de hijos externos al matrimonio. Y se convierte en una lucha silenciosa, porque deseas algo y vienen pensamientos de tu matrimonio no es como tú lo querías, o no eres tan feliz como tú deseabas ser. Y viene constantemente la lucha silenciosa, algo con lo que yo batallaba y batallé durante mucho tiempo. Y en el proceso constantemente venía ese pensamiento: divórciate, renuncia, es mejor, estarías más cómoda y no tendrías que soportar tanto. Qué mentira, ¿no? Sí. Qué locura. Y batallé por mucho tiempo con esos pensamientos en mi mente. Y el querer aparentar algo o mostrar que yo era fuerte ante las circunstancias que muchas veces se salen de tus manos, cosas en las que no puedes intervenir, aunque quieras hacerlo, pero no puedes porque no es algo de tu incumbencia. Y cosas que se salen de control la mayoría de tiempo, y eso me frustraba mucho, me hacía vivir en frustración, me hacía desear divorciarme, me hacía desear estar en otro lugar y no estar soportando o tolerando cosas que no tenía que tolerar. Perdí por un momento mi horizonte, perdí aunque estaba sirviendo, aunque estaba en el ministerio, aunque lideraba, esa lucha constante del querer renunciar. Renunciar, sí. Bueno, mi Daisy, ¿y qué cambió en ti? O sea, ¿en qué momento entendiste que Dios te veía y que era suficiente en Él? Porque más esa lucha tiene que ver más con lo que tú sientes que eres o eres capaz de avanzar, ¿no? Sí, sentía que no era capaz, que estaba estancada,
y me sentía muy vulnerable. Sentía que por un momento dije, hubiera sido mejor. No. Pero, ¿sabes, mi pastora? En el proceso tuve una reunión con mi pastor Esdras, una consejería. Y él me llevó a comprender de que soy una mujer que proyecta en el hogar, soy una mujer que tiene mucho valor y mucha importancia Amén. dentro del hogar. Así es. Me llevó a entender que lo que mis hijos iban a hacer era el resultado de una esposa feliz, de una madre feliz, de que tenía mucho por hacer dentro de mi hogar. O sea, que no era en vano lo que estaba haciendo, porque a Así veces es. creemos que es en vano esforzarnos cada día, madrugar cada día, alistar hijos cada día, y al final de cuentas llega la frustración y el querer poder encajar o el querer poder hacerle creer a la gente que todo está bien. Y me di cuenta de eso cuando mi pastor me lleva a esa revelación de que me decía, mira, Daisy, mi madre proyectó en nosotros. Yo entendí, tuve una palabra hermosa que me aferré a ella y me aferro a ella aún, y es la palabra que está en Proverbios 30. La mujer sabia edifica su casa. Así es. Y me aferro a esa palabra porque yo entendí que no solamente era sabia o sea, que una mujer sabia no solamente es la mujer que está haciendo o edificando, sino cómo se siente, cómo se expresa, lo Así que es. habla, lo que declara. Ser sabia para declarar declaraciones sobre nuestros hijos, sobre nuestro hogar. Y en el proceso de sanidad, muchas veces le decía a mi esposo, le hacía entender a él que yo me sentía culpable, porque venía esa voz de culpabilidad de, ay Dios, aparentemente creerán que yo destrocé un hogar, pero no fue así. Entonces como el pensamiento de, ay sí, tú, por tu culpa. Y la culpabilidad vino constantemente a mi corazón, y después mi esposo dice, no, Daisy, no tienes la culpa. Y sentí que eso fue un bálsamo para mi corazón. Decir de parte de Dios, no eres culpable de las situaciones que se salen de control, no eres culpable de querer encajar, de querer ser aceptada. Y bueno, y cuando lo entendiste, ¿qué cambió en tu hogar? No cambió mi percepción respecto a mi hogar. Por un momento llegué a sentir que mis hijos me necesitaban tanto, que yo tenía la responsabilidad de edificar en ellos un futuro. Así es. Porque la mujer sabia está preparada para el futuro, está edificando constantemente, y no en el momento, sino para lo que se va a cosechar. Wow. Y Qué hermoso. eso me ha ayudado mucho a entenderlo, a entender que tengo una responsabilidad, Amén. que tengo una generación que salvar. Wow. Amén. Qué hermoso, ¿no? Porque sabes que cuando te escucho, mi Daisy, pienso, a veces las mujeres estamos estacionadas en el pasado. Y el pasado, quiero que ustedes entiendan, es algo que nosotros no podemos cambiar. Están aquí conmigo, ¿verdad? Así es, El pasado amén. es algo que yo no puedo cambiar. Lo que me tocó vivir en el pasado no es algo que tengo que cambiar. Lo que tengo que hacer es hoy decidir por lo que voy a construir en mi presente, que va a repercutir en mi futuro, en mis generaciones. Y ella lo decidió, es muy joven, tiene 3 hijos, bueno, yo también, y también tengo 3 hijos. No le fallamos a Latinoamérica. Amén, amén. Ustedes no saben qué significa eso. Significa que las mujeres antes de los 30 se casan y tienen 3 hijos. Sí, yo no le fallé a Latinoamérica, tuvimos 3 hijos antes de los 30. Ay, Dios. Pero quiero que sepan algo. Quizás ustedes se identifican con alguna de la historia de las dos. Y a veces creemos que nuestro dolor es invisible para Dios, o nuestras luchas son invisibles para Dios. Pero hoy yo quiero desmentirte algo, y es que Dios sí te está viendo. Alguien puede creer en eso, ¿verdad? Y quiero que ustedes me acompañen para predicar lo que quiero predicarles hoy. Y es acerca de una mujer. Y sabes que cuando preparaba esta prédica yo pensaba, bueno, ¿cuáles mujeres puedo tomar de la Biblia? Porque hay una cantidad
que uno dice, no, mujeres poderosísimas, mujeres increíbles, que uno puede tomar de ejemplo y predicar, pero el Señor me volvía otra vez a una, y era a alguien casi que un cero a la izquierda en la historia. ¿Quieren saber quién es? Es esta mujer que está atravesada en la historia de Abraham y Sara. ¿Alguien ya descubrió quién es? ¿Quién es? Agar. En Génesis capítulo 16, le voy a parafrasear la historia rápidamente, pero esta mujer, sucede que Abraham y Sara reciben una promesa. Ellos reciben una palabra de parte de Dios, como todas nosotros hemos recibido promesas de parte de Dios. Pero pasa que Sara era muy anciana y su esposo también. Así que era casi imposible tener hijos. Pero Dios había entregado una palabra. Pero nosotras como mujeres somos bien afanadas. ¿Cuántas dicen amén? Yo llevo 10 días enferma y ya creo que llevo 3 meses, ¿cierto? Porque nos gustan las cosas rápidas, ¿sí? Todo para allá, ya. Queremos todo veloz, que todo se restaure ya. Y así pasó con Sara. Sara recibió la palabra de Dios, pero como Sara vio que pasaron 10 años, o sea, no pasó un mes ni 2 meses, se cree que pasaron 10 años y nada que concebía un bebé. Bueno, uno puede decir que tiene razón para afanarse, ¿cierto? Que reciba la palabra de Dios a los 80, tenía 90, entonces el Señor decía, no, aquí, si antes era difícil, ahora mucho más difícil. Así que Sara se ideó algo terrible. Y Sara le dijo a su esposo, mire, viejito, la cosa no ha funcionado. Esto no da para más. Dios hizo una promesa, así que ayudémosle un poquito. Yo tengo una esclava que se llamaba Agar. Tómela y hágale un hijo. Imagínense la idea de Sara. Todas hagan así conmigo. Pero como Abraham era obediente, muy obediente, Abraham tomó por mujer a Agar y ella quedó embarazada. Y dice el versículo 4 del capítulo 16 de Génesis que cuando Agar quedó embarazada, dice exactamente así: pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora Sarai. Imagínense Sarai. Yo me puedo imaginar Sarai con temperamento. Yo me imagino que Sarai era como santanderiana. ¿Cuántas santanderianas hay aquí? Amén. Las demás que son paisas, rolas. Mire, si usted lleva más de un mes viviendo en Santander, usted es santanderiana. Pero me imagino a Sarai. Claro, Sarai dijo: antes yo mandaba a esta por agua y ahora ella me manda por agua a mí. Sí. Y Sarai se enojó y le dijo a Abraham: venga para acá, usted es el culpable. Pobrecito Abraham. Pero así somos mujeres, así somos, que pecado nuestros esposos, ¿cierto? Pero le dice: usted es el culpable. Y Abraham dijo: no, yo no tengo nada que ver. Y Abraham le dio libertad. Miren esto: Abraham le dio libertad a Sarai para que hiciera lo que quisiera con Agar. Y miren esto: cuidado cuando Dios te dé autoridad sobre alguien. Mira, sabes, a mí me parece una enorme responsabilidad ser madre, ¿cierto? Es un privilegio hermosísimo, ¿cierto? A mí me encanta ver crecer a mis hijos en el momento de caos más intenso de mi casa, que yo estoy a punto de enloquecer. Yo los miro y digo: esto también pasará. Un día no habrá regueros en la casa y los voy a extrañar, ¿sí? Así que se me pasa. Pero las mujeres tenemos una responsabilidad, lo que decía Daisy. O
sea, Daisy hubiera podido tomar la decisión de seguir en amargura y seguir en esa posición, porque es una posición que nosotros decidimos tomar. Yo decido o ponerme en esa posición de sentirme víctima, ¿cierto? O ponerme en la posición de edificadora. Y a mí me encanta, y yo personalmente, me permito yo misma entrar a tu privacidad, mi Daisy. Pero yo he visto los hijos mayores de su esposo, cómo la respetan. Y parece que fueran hermanos, ¿sí? En cuanto a estatura, pero yo he visto cómo la respetan. ¿Por qué? Porque ella salió de su posición como víctima y empezó a edificar su hogar, empezó a edificar sus hijos. Y ¿sabes? Sarai echó a Agar de su casa. O sea, ella tomó la posición que le dio su esposo de autoridad para tratar mal a su sierva. Así que dice que Agar se cansó. Imagínate una mujer sola, que de hecho se siente usada, ¿verdad? Porque se sintió usada. Un momento a otro su ama le dice: acuéstate con mi esposo, y ella solo tuvo que obedecer. Imagínate la vulnerabilidad en la que se encontraba esta mujer. Estaba embarazada, o sea, estaba haciendo un favor, y todavía la echan después de haber hecho esto con ella. Podemos estar en la posición de Agar, ¿verdad? Podemos entenderla un poquito. Así que dice la palabra de Dios que ella salió, ella se fue para el desierto, ella huyó para el desierto. Pero mira, quiero decirte con esta historia 4 cosas que pasan. Lo siguiente que sucedió está en Génesis 16:7. Cuando Agar ya se fue para el desierto, dice que el ángel del Señor encontró a Agar en el desierto, junto a un manantial de agua, en el camino que lleva a Sus. Diga conmigo: el ángel del Señor encontró a Agar. Mira, lo primero que quiero enseñarte hoy es: no importa a dónde vayas, el Señor siempre te va a encontrar. No sé, alguien tiene que creerlo en esta noche, pero no importa a dónde vayas, el Señor siempre te va a encontrar. Alguien dice amén a eso, ¿verdad? El Señor sabe de qué te estás escondiendo. El Señor sabe que estás escondiendo también. Esta mujer dijo: no, a mí no me tratan más mal en esta casa, me voy. Con una herida, con un propósito creciendo en el estómago, me voy, y huyó del maltrato. Pero el Señor en el desierto la encontró. Y el ángel le pregunta: ¿a dónde vas? ¿Sabes por qué le pregunta a dónde vas? Porque ella sabía cómo volver. O sea, las mismas decisiones que te hacen a ti huir son las mismas decisiones que te hacen volver. Yuhu, ¿alguien está aquí? Y todas sabemos el camino de regreso a casa. Pero Agar seguía dando vueltas en el desierto, llena de dolor, llena de resentimiento, llena de amargura. Pero el ángel le dice: ¿a dónde vas? Porque a donde quiera que intentes ir, te vas a encontrar con lo mismo: desierto por aquí, por allá, por allá. Así que el ángel le dice: regresa. ¿Sabes? No importa cómo hayas llegado hasta este lugar, ni en qué condición te encuentres en este lugar. Todas sabemos que la vida no tiene premios ni castigos. La vida tiene consecuencias. Y lo que vivamos hasta el día de hoy son consecuencias de nuestras decisiones. Y lo hablo, no solamente es porque sea el único ejemplo, pero por ejemplo, las mamás solteras. Un hijo es una bendición, pero en la condición de mamá soltera es un desafío enorme, 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 gigantesco. Pero yo no quiero culparte ni señalarte. Quiero darte una buena noticia, y es que lo que hayas vivido hasta el día de hoy, Dios lo usará. No que sea la culpa de Dios. Mira esto, no es que Dios sea el culpable de lo que estemos viviendo, pero Dios usará lo que estás viviendo para bendecirte.
No, yo no sé si alguien esté conmigo. Él lo usará para voltear la historia y bendecirte aún en ese caos que parece que va a acabar tu vida. Él lo usará, pero en segundo lugar, quiero que sepas que Él lo va a usar para bendecirte. Él va a tomar un matrimonio destruido y lo va a levantar. Pero si dejas de huir en el desierto. Hay gente que sigue huyendo de Dios. Hay mujeres que siguen huyendo de Dios por algún dolor que no han sido capaces de sanar. Mira, nadie te está diciendo lo que hayas vivido en tu pasado no sea doloroso. No quiero anular el dolor porque también soy mujer y sé cuánto duele una traición. A nosotras las mujeres como que las traiciones nos duelen como el triple. Porque nosotras lo tomamos todo personal. Nosotras nos involucramos más en una relación de amistad, de pareja. Nos involucramos más. A veces dicen es que una relación es del 50-50. No, a veces tiene que ser del 80-20. Y no está mal. Y a veces ese 80 lo damos nosotras. Y no está mal. Pero nos hieren, nos maltratan y vivimos. Podemos tomar la posición de amargura. Podemos tomar la posición de Agar, de huir al desierto, de salir corriendo en círculos en el desierto. Pero el ángel le dice: deja de huir, ya, para. Y yo no sé si a alguien Dios le está hablando hoy, pero te estoy diciendo: ya, para de victimizarte, para de llorar. Ahora, no está mal llorar, está bien llorar delante de la presencia de Dios. Pero si sigues dando círculos en el mismo desierto, el Señor te está diciendo: para ya. Diga conmigo: para ya. Y deja de huir. Y sabes que cuando leí ese pedazo, me acordé cuando el Señor se le aparece a Pedro después de que lo negó. Pedro negó a Jesús 3 veces. Y luego de que Jesús resucita, lo vuelve a buscar y lo perdona. Y bueno, hay una escena hermosísima y el Señor le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Pedro 3 veces le pregunta si lo amas. Y luego el Señor le dice varias cosas, entre esas cómo iba a morir. O sea, le dice: bueno, Pedro, yo quiero tratar contigo esto, esto y esto. Y Pedro le mira a Juan y Pedro le dice: Señor, ¿y este cómo va a morir? Y el Señor le responde: ¿y a usted qué le importa? Esa es la versión Paula habla hoy. Pero el Señor le dice: bueno, ¿y a ti qué? ¿A ti qué? Como él muera o como yo te estoy hablando a ti. Estoy hablando de tus problemas, estoy hablando de lo que necesito trabajar contigo. Y lo mismo pasa aquí. Aquí el Señor, el ángel le dice: regresa a donde tu ama. El ángel nunca le prometió que iba a cambiar a Sarai. El ángel nunca le prometió que cuando iba a regresar, Sarai la iba a recibir con una fiesta y con un baby shower. No. ¿Por qué? Porque el ángel quería tratar con Agar. Y cuando dice la Biblia que cuando Agar tomó la decisión de volver, adoró. Y mira esto: la adoración rompe tus cadenas. Cuando tú adoras por encima de la dificultad, tus cadenas se tienen que caer.